Continuando con el diseño agronómico, vamos a hacer una definición un poco más específica de la actividad de riego. Vamos a analizar el balance hídrico para determinar las necesidades de riego, ver cuáles son los factores que inciden para las necesidades de riego y un poco de análisis de agua. El riego consiste en suministrar de manera efectiva agua al suelo sin modificar su fertilidad. Recuerden que regamos el suelo y de ahí las plantas toman el agua y los elementos nutritivos para proveer un medio óptimo para el desarrollo y crecimiento de los cultivos, cubriendo las necesidades hídricas que no se cubren por medio de la precipitación y también considerar el lavado de sales. El diseño agronómico para el diseño agronómico vamos a hacer el cálculo de los requerimientos hídricos primero mediante el estudio de los requerimientos por medio del lisímetro. Este es el estudio de una fracción de suelo donde delimitamos el área. Por lo general tienen esta forma y ahí es donde vamos a estudiar primero el cultivo de referencia para compararlo con la ETO de las ecuaciones y del cultivo que estamos analizando de interés. Entonces en la parte superficial lo que se mira es eso y en la parte de abajo donde están haciéndose las mediciones está la parte de laboratorio donde se mira lo demás. Por acá tenemos la vista lateral. Y la otra opción es la estimación con las ecuaciones, que tenemos que corroborarlo con el cultivo de referencia en condiciones de laboratorio. Recuerden que la ETO la calculamos con los parámetros agroclimatológicos, adoptamos una ecuación y los resultados los comparamos con el cultivo de referencia para hacer los ajustes correspondientes, para que al final calculemos la ETC, que la ETC es producto de multiplicar la ETO por el KC. ETO consideramos los parámetros agroclimatológicos, KC la parte fisiológica del cultivo. Cada cultivo tiene una curva de KC diferente, varía en función de la etapa de desarrollo. Y aquí tenemos algunos datos para cada uno de los cultivos que son diferentes en cada etapa, para cada cultivo es diferente. Entonces es necesario contar con información de cada zona para cada cultivo. Si no, hay que buscar una estrategia para poder identificar estos datos. Para calcular las necesidades hídricas hacemos uso del balance hídrico, ver qué es lo que entra y qué es lo que sale. Como entradas podemos tener el riego, podemos tener una escorrentía superficial o la precipitación. Como salida tenemos la transpiración y la evaporación. Recuerden que estos dos fenómenos suceden de manera simultánea, entonces estudiamos la evapotranspiración. Podemos tener escorrentía, podemos tener infiltración profunda y percolación si regamos de más. Y algunos flujos subterráneos. Entonces al final lo que tenemos es que las demandas netas es igual a la ETC menos precipitación efectiva menos el aporte descenso capilar o el aporte capilar menos la percolación profunda y más o menos el diferencial de humedad. Vean bien, en el caso de la ETC es lo que requiere el cultivo, esto sí lo vamos a tomar en cuenta, la precipitación efectiva es una probabilidad, para diseño no la tomamos porque el proyecto o el sistema tiene que ser capaz de suministrar agua en época crítica y en época de abundancia, entonces no lo tomamos, para riegos diarios sí. El aporte capilar tiene incidencia cuando hay afloramiento del nivel freático, no lo consideramos, la percolación profunda igual no la consideramos porque regamos hasta capacidad de campo y el aporte de humedad, esto es, o la variación de almacenamiento de agua, esto no debe tomarse en cuenta para cuando hay máximas necesidades. Al final, ¿qué es lo que requerimos o lo que vamos a aplicar al suelo es las necesidades del cultivo? Demandas netas es igual a la ETC. Para el diseño consideramos los parámetros como ser humedad en base a peso a capacidad de campo, a punto de marchitez, la densidad aparente del suelo, profundidad radicular efectiva, umbral de riego, la evapotranspiración o la ETO, requerimiento de lavado y la eficiencia de aplicación. Además, requerimos información de área total a regar, caudal disponible, tiempo de riego por día, días libres, agua útil, lámina neta y bruta, frecuencia de riego y caudal necesario. Y acá tenemos la ecuación para humedad útil o agua aprovechable, que es la diferencia entre
humedad en base a peso a capacidad de campo punto de marchitez, eliminamos el porcentaje dividiéndolo entre 100 por D, que sería la profundidad radicular efectiva. Esta teóricamente es el 60% de la máxima exploración radicular por la densidad aparente entre la densidad del agua. Esto es para eliminar unidades. Al final las unidades que nos queda del agua útil es en milímetros, porque la profundidad radicular efectiva la tomamos en milímetros. Entonces las demandas netas es igual al agua útil por el umbral de riego. Recuerden que el agua útil es el límite entre capacidad de campo y punto de marchitez, o sea, agua aprovechable, pero consideramos un dato técnico para aplicar una porción de esa lámina. Eso es umbral de riego. Entonces las demandas netas multiplicamos agua útil por umbral de riego. Ahora, las demandas netas, eso es lo que aplicamos. Entonces, ¿cómo calculamos la frecuencia de riego? Lo que va a almacenar el suelo entre la velocidad con que el agua se pierde a la atmósfera, entre la ETC. Las demandas brutas serían las demandas netas entre la eficiencia de aplicación, eso en condiciones que no requiramos lavado o el requerimiento de lavado sea menor del 10%, porque las demandas netas pueden lavar un 10% del requerimiento de lavado. Ahora, si requerimos requerimiento de lavado, entonces este es mayor al 10%, entonces las demandas brutas es 0.9 de las demandas netas entre eficiencia de aplicación por uno menos el requerimiento de lavado. Y aquí les dejo una ecuación de caudal que sería las demandas brutas por 10 por el área en hectáreas entre el tiempo de operación por día por la frecuencia de riego. Este dato no es muy exacto, sino que nos toca calcular el caudal para cada subunidad de riego, ya cuando hacemos el parcelamiento. Ahora bien, cuando requerimos lavado, vamos a aplicar esta ecuación donde el requerimiento de lavado es igual a la conductividad eléctrica del agua de riego menos 5 veces la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo para una determinada reducción de la producción. Eso va a depender de cada cultivo y de la resistencia o la tolerancia a las sales. Por un factor de lavado o eficiencia de lavado que depende de la textura. Recuerden que los suelos arenosos tienen una muy alta permeabilidad, los suelos arcillosos no. Entonces, para suelos arenosos de 100%, para suelos arcillosos 30% y francos un valor intermedio de 85%. En cuanto al requerimiento de lavado, va a estar de acuerdo al nivel de tolerancia. Cultivos que son tolerantes requieren bajo requerimiento de lavado. En el caso de los sensibles va a ser mayor. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos el agua del riego y el suelo, vemos acá que para una conductividad de 2, y este dato lo vamos a tener fijo y lo vamos a variar en la zona radicular. Entonces, vean, para cultivos sensibles apenas tolera como máximo más o menos 1.7 y requiere un 50% de lavado. En el caso para cultivos moderadamente tolerantes puede ser hasta 4 la conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo y apenas requiere un 10% de lavado. En el caso de los tolerantes podemos llegar aquí a 4, vean, y más o menos llegamos a 0,1 de requerimiento de lavado con más o menos 7 16 por metro de conductividad eléctrica del suelo. Entonces, en función de la tolerancia, vamos a hacer la consideración para el requerimiento de lavado. Todos los cultivos se comportan diferente. Vean acá tenemos la reducción del rendimiento en función de la salinidad del suelo y el agua de riego. En el caso de la cebada es un cultivo tolerante, miren, para el 100% podemos mantener 8 y 5.3 para conductividad en el suelo y el agua de riego. Y como máximo, vean, para una reducción del 50% del rendimiento, 18 en suelo y 12 de conductividad eléctrica en agua. Ahora, analizando la fresa es un cultivo no tolerante, vean acá, para el 100% tiene que tener una conductividad en suelo no máxima a un 16 menes por metro y en agua de riego de 0.7. Y como máximo para un rendimiento del 50%, 2.5 en suelo y 1.7 16 por metro en agua de riego. En esas condiciones, los cultivos tolerantes no pasa nada. En el caso de la fresa, como es sensible, tiene ya problemas significativos. Entonces aquí le dejo estos datos para que los tomemos como referencia para desarrollar algunos ejercicios. Ahora bien, no necesariamente o no vamos a tomar como referencia la salinidad. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a analizar el RAS, que el RAS es la relación del ion calcio con respecto a la concentración de calcio y magnesio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que podemos tener salinidad, pero depende si es originaria del sodio o calcio y magnesio. Entonces, ¿por qué? Porque estos dos
calcio y magnesio neutralizan al sodio. Entonces aquí vemos en este gráfico que tenemos tres tipos de agua: agua con calidad para riego, la segunda que es que tenemos que utilizarla con precaución y la tercera que no. En la parte de abajo tenemos la conductividad y tenemos escalas para salinidad, desde baja hasta excesiva. Y en el caso del sodio, que en el eje Y tenemos desde baja hasta muy alta de 1 a 4. Y clases de agua desde C1 S1 hasta C6 S4. C para conductividad y S para sodio. A medida que aumenta la salinidad, vean que empezamos a tener problemas, pero vean qué pasa acá, en esta parte de acá. Acá tenemos cuidado, pero llegamos a un punto donde aumenta tenemos una salinidad alta y tenemos una concentración de sodio alta. Entonces, en ese punto empezamos ya a tener problemas y aquí en esta zona no podemos utilizar agua de riego. Pero de aquí para acá sí, de ahí para arriba. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tenemos una alta salinidad, pero tenemos presencia de sodio. Entonces, puede ser que la alta salinidad sea producto de calcio y magnesio, y en este caso el sodio está siendo neutralizado por esos dos. Entonces, en esta parte de acá, por eso podemos utilizar el agua, debido a que hay una neutralización. Y acá tenemos diferentes RAS y diferentes tolerancias, viendo si es muy sensible o tolerante, de cuánto tiene que ser el RAS. Por acá tenemos algunos parámetros del análisis de agua. Puede ser un análisis de salinidad del agua. Hay que tener en cuenta estos rangos para cada uno de ellos. De 0 a 3 decisiones por metro. Andamos en un rango normal. Tenemos que ver cómo andamos con calcio, con magnesio, con, con el sodio. Ver cómo andamos con el cloro y el boro también, que en el caso del boro por acá abajo a bajas concentraciones es tóxico. Miren, 2 ppm ya empezamos a tener problemas, depende del cultivo, pero hay que tener cuidado porque es un microelemento. Ver cómo andamos con el pH, ver cuál es el requerimiento del cultivo para la solución nutritiva. Por acá tenemos el pH y la relación de absorción de sodio, de cómo anda el RAS. Entonces aquí les doy los parámetros y cada uno de los valores, o los rangos. La eficiencia de aplicación es importante considerarla porque es la relación entre la cantidad de agua que requiere el cultivo con respecto a la que aplicamos. Entre más diferente sea estos valores, la eficiencia se nos viene abajo. Entre más se acerca a 1, la eficiencia va a ser mayor. Las pérdidas son producto de la escorrentía, sobre todo en riego superficial, y percolación profunda. Esto es porque tenemos diferencias entre el tiempo de contacto en la cabecera con el pie del surco y la melga. Entonces eso nos provoca una diferencia de lámina infiltrada. Entonces podemos considerar valores de eficiencia para superficie de 55-85, aspersión 65-90 y localizado de 70-90. Esto va a depender de el manejo que le demos a nuestro sistema y de los parámetros que consideremos de cultivo para calcular los requerimientos hídricos. La uniformidad de distribución, esta nos sirve para hacer la evaluación de nuestro sistema. Y esta se refiere a la capacidad de un sistema de riego para aplicar agua de manera uniforme en toda el área del cultivo. Tiene que ser mayor al 80% para que se considere aceptable. Y esta es una ecuación matemática donde tenemos diferentes puntos de colección de agua. Registramos esos datos en una tablita y los ordenamos de mayor a menor. Entonces tomamos el 25% del área menos regada, le sacamos una media a eso y la dividimos entre la lámina media infiltrada en toda la parcela. Y ahí calculamos ese valor. Entonces, si ese valor es muy bajo, tenemos que hacer algunos ajustes para tratar de aumentar esa uniformidad de distribución. La otra es el coeficiente de uniformidad. Utilizamos el coeficiente de Christensen. Este dato estadístico sirve para determinar a través de valores establecidos el flujo de efectividad del riego en un cultivo. ¿Qué tan efectivo es? Pues acá consideramos valores buenos arriba del 90. En el caso del riego por aspersión podemos considerar 85%. Entonces, si este dato es muy bajo, igual tenemos que hacer ajustes. Entonces, este valor es igual a 1 menos la sumatoria de los valores absolutos de la desviación estándar con respecto a la media. Esto entre el número de observaciones por el promedio por 100. Ahora bien, igual que el anterior, utilizamos
diferentes puntos para muestreo, colectamos el agua que gotea o que precipita, dependiendo del método, y lo tabulamos. Esto lo vamos a reforzar posteriormente. Muy bien, hemos hecho una definición un poco más específica de lo que es el riego como tal. Hemos visto cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para hacer el cálculo de los requerimientos hídricos y analizado un poco el análisis de agua y de suelo para hacer el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos.